Romanos 10:4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hay dos palabras que resultan o resuenan en este versículo bíblico. La primera es Cristo, básicamente, que quiere decir su estado de resurrección, o por lo menos cuando Pablo en sus cartas utiliza el término Jesucristo. Cuando Pablo utiliza el término Jesucristo es para dar a entender básicamente la calidad de Jesús en resurrección. Pero la segunda palabra que resuena en el versículo de Romanos 10:4 es la palabra fin. Pablo nos dice que Cristo es precisamente el fin de la ley. Cuando nosotros vamos al griego koines o al griego clásico, que es un poquito más antiguo, al griego koines, pero que también existen palabras en el griego clásico que son traspasadas o trasladadas al griego koine, o lo que se conoce como el griego vulgar, que es el idioma o la lengua que hablaron las personas alrededor del siglo I. Cuando nosotros investigamos, vemos que esta palabra de fin es una palabra bastante antigua. Esta palabra la vemos en las historias o los escritos de los filósofos, por ejemplo, como el mismo Platón o el mismo Aristóteles. Por tanto, esta palabra la vemos casi 400 años antes de Cristo. Pero cuando leemos los escritos tanto de Platón como de Aristóteles, para ver el sentido que le dieron a la palabra fin, que precisamente en el griego es lo que conocemos como la palabra telos, muchas personas van a argumentar y van a decir que esta palabra en sí lo que quiere decir es una meta o algo que tengo que seguir corriendo para alcanzar. Pero precisamente lo que Pablo nos está diciendo en este versículo es que nosotros no somos los que tenemos que correr para alcanzar esa meta. Precisamente quien la corrió, de acuerdo a Pablo en Romanos 10:4, fue Cristo, para llevarla a su fin, para cumplirla, con el propósito de los que vayan a correr detrás de él, de acuerdo a la propia justicia que es en el Hijo de Dios, lo que nos justifica y también nos santifica por completo. Sabemos que la ley a nadie podía justificar. También sabemos que la ley a nadie podía santificar. Pues de acuerdo a los textos de Pablo, de acuerdo al Nuevo Testamento, lo que nos santifica no es la ley, es precisamente el sacrificio de la cruz del Calvario por medio de la sangre derramada del mismo Cristo. Ahora bien, la palabra que se utiliza para telos cuando vamos a los escritos de Platón y Aristóteles, por ejemplo, el mismo Aristóteles la utiliza para dar la comparación metafóricamente entre el insecto conocido como la oruga. La oruga tiene que pasar ciertos procesos en su vida para lograr convertirse a una mariposa. Esta transformación o esta metamorfosis en la vida de la oruga, para Aristóteles decía que la oruga tiene que llegar a cierto fin en su vida para poder convertirse en una mariposa. Aristóteles decía que cuando la oruga se convertía en una mariposa, era imposible que la mariposa pudiera volver de nuevo a su estado principal. Esta es la palabra que se va a utilizar para fin, telos, de acuerdo al pensamiento griego, a tal punto que si la oruga corría, esto es un ejemplo que estoy dando, obviamente, si la oruga corría para llegar hasta un fin, hasta convertirse en una mariposa, era imposible que siguiera corriendo para de mariposa volver de nuevo a convertirse en una oruga. Por tanto, lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, cuando Cristo cumple la ley por completa, él mismo dice, consumado es. Básicamente todo se ha cumplido. Lo que él está diciendo es que ahora hasta él mismo ha de resucitar en una nueva vida, dándole un nuevo pacto a todos aquellos que también han de morir una sola vez para luego también resucitar con él. Por tanto, Cristo es el fin de la ley. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo Cristo, estamos bajo la gracia y vivimos de acuerdo a las ordenanzas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo, mis palabras son vida y espíritu. Por tanto, creo que es bastante difícil, una vez te has convertido en mariposa, volver de nuevo a ser una oruga. Creo que vivirás siendo mariposa hasta que se llegue y se cumpla el propósito de tu vida. Por tanto, no compliquemos tanto las cosas y entendamos que Cristo es el fin de la ley para justicia de todos aquellos que precisamente por fe le crean a Él.